Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Illusiu Superíndice 3N teneros por AQ de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos MUD queridos y a la vez MUD Polu Copyright micos del momento, Can Yaman. Su Abu Copyright is leudo bien, vamos a hablar de Can Yaman y de su, digamos, explosiva, situación superíndice 3N tras el anuncio y posterior desarrollo de la serie Sandokan. Pero ojo. No os voy a contar lo que ya Abu Copyright is visto en todos lados, vamos a ir un poquito ayur a los entresijos, a las cosas que no se dicen tan fácilmente, a los rumores que circulan y a analizar un poco la situación superíndice 3N desde una perspectiva diferente. Asu que preparaos un cafecito, poneos CU superíndice 3 modos y vamos a ello. Y antes de empezar, como siempre os digo, si os gusta el contenido que hago, si os interesa el mundo de las series turcas, de los actores, de los dramas y de los salseos, no olvido copyright y suscribiros al canal. Es gratis, me ayudur y un montu superíndice 3N y asu no os perdu copyright is ningún budeo. Ahora empezamos. El nombre de Can Yaman siempre genera expectación superíndice 3N, tanto por sus innegables dotes actorales como por su, digamos, peculiar personalidad. Y la verdad es que desde que se anunció Superíndice 3 su participación Superíndice 3N en la nueva versión Superíndice 3N de Sandokan, la cosa no ha hecho que complicarse. Todos recordamos el revuelo inicial, la ilusión Superíndice 3N de verlo encarnando a este IQ Superíndice 3 Nico personaje, la promesa de una superproducción Superíndice 3N que iba a arrasar en todo el mundo. Pero como suele ocurrir, del dicho al hecho hay un trecho, y vaya trecho. Para empezar, hablemos de las expectativas. Can Yaman es un actor con una base de fans gigantesca, un público muy fiel que lo adora y que esperaba con ansias verlo en un papel que a priori, Pareco ha hecho a su medida. Sandokan es un personaje carismático, aventurero, con un punto rebelde y un atractivo innegable. Todo encajaba, ¿verdad? Pues bien, parece que la realidad ha sido bastante diferente. Desde el principio, la producción Superíndice 3N se ha visto envuelta en una serie de contratiempos. Problemas con el rodaje, cambios en el guión, retrasos constantes, todo esto, inevitablemente, ha afectado al estado de ucondiéresis ánimo de Can Yaman. Y si a eso le sumamos la presión Superíndice 3N medio tica, las críticas y las expectativas del público, el resultado es una bomba de relojerúa. Pero ¿por QU Copyright digo que Can Yaman explota? No me refiero a una explosión superíndice 3N literal, por supuesto, sino a una serie de actitudes y declaraciones que han dejado entrever su frustración superíndice 3N y su descontento con la situación superíndice 3N. Hay rumores de roces con la producción superíndice 3N, de desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que estuvo tomando la serie, incluso de ciertas exigencias por parte del actor que no han sido bien recibidas. Es importante más menos hablar que estos son solo rumores. Claro pero donde hay humo, suele haber fuego. Y lo cierto es que el comportamiento de Can Yaman en los últimos meses ha sido, digamos, errático. Ha habido entrevistas en las que se ha mostrado distante y poco comunicativo, publicaciones en redes sociales con mensajes crípticos y, en general, una actitud que dista mucho de la simpatía y el entusiasmo que solía transmitir. Pero ¿QU Copyright hay detrás de todo esto? ¿Por QU Copyright Can Yaman parece estar tan descontento con Sandokan? Podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que hay tres factores clave que han contribuido a esta situación superíndice 3N. En primer lugar, la presión superíndice 3N. Como decía antes, las expectativas eran altísimas. Can Yaman sabía que tenía que estar a la altura, que no podía defraudar a sus fans ni a la producción superíndice 3N. Y esa presión superíndice 3N, a veces, puede ser paralizante. En segundo lugar, el control creativo. Can Yaman es un actor que le gusta involucrarse en sus proyectos, que tiene ideas propias y que no se conforma con seguir un guión al pie de la letra. Y es posible que en Sandokan no haya tenido el margen de maniobra que ucondiéresis copyright le esperaba, lo que ha generado frustración superíndice 3N y descontento. Y en tercer lugar, la percepción superíndice 3N pública. Can Yaman es un actor muy mediático, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier declaración superíndice 3N es susceptible de ser malinterpretada. Y esa constante vigilancia, esa falta de privacidad, también copyright N puede ser muy desgastante. Pero volvamos a Sandokan.
¿Qué copyright podemos esperar de la serie? ¿Será el con diéresis copyright sito que todos esperamos o se quedará en un simple intento fallido? Es difícil saberlo a estas alturas. Lo que es cierto es que la producción superíndice 3n tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de reconducir la situación superíndice 3n. No pueden permitirse perder a Kanyaman, porque u con diéresis copyright L es, sin duda, el mayor atractivo de la serie. Y aquí es donde entra en juego la diplomacia, la negociación superíndice 3n y la capacidad de escuchar. La producción superíndice 3n tiene que entender las inquietudes de Kanyaman, darle voz y voto en las decisiones creativas y crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Solo a su podrur sacar el máximo partido al talento del actor y convertir Sandokan en un verdadero u con diéresis copyright sito. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo solucionar esta situación superíndice 3n? La verdad es que no tengo una bola de cristal, pero creo que hay algunas cosas que podrán ayudar. En primer lugar, una comunicación superíndice 3n abierta y sincera entre Kanyaman y la producción superíndice 3n. Es fundamental que ambos lados se sienten a hablar, que expresen sus inquietudes y que busquen soluciones conjuntas. En segundo lugar, un mayor control creativo para Kanyaman. Permitirle involucrarse en el desarrollo de la serie, darle la oportunidad de aportar sus ideas y de dar su toque personal al personaje. Esto no solo mejorará la calidad de la serie, sino que también copyright n aumentará la motivación superíndice 3n y el compromiso del actor. Y en tercer lugar, una gestión superíndice 3n es cuidadosa de la imagen pública de Kanyaman. Protegerlo de la presión superíndice 3n medio tica, evitar filtraciones y rumores infundados y ofrecerle un apoyo constante y profesional. En definitiva, la situación superíndice 3n de Kanyaman tras Sandokan es compleja y delicada. Hay muchos factores en juego y no es fácil predecir CEU superíndice 3 mo se desarrollará todo. Pero lo que es claro es que la producción superíndice 3n tiene que actuar pido y tomar medidas para reconducir la situación superíndice 3n. De lo contrario corren el riesgo de perder a su estrella y de ver CEU superíndice 3 mo Sandokan se convierte en un fracaso anunciado. Y ahora permítime que os do copyright mi opinión superíndice 3n personal. Creo que Kanyaman es un actor con mucho talento, pero también copyright n creo que necesita aprender a gestionar mejor su imagen pública y a controlar sus impulsos. A veces sus declaraciones y sus actitudes son contraproducentes y solo sirven para alimentar la polu copyright mica. Pero también copyright n creo que la producción superíndice 3n tiene una gran responsabilidad en todo esto. No pueden tratar a Kanyaman como a un simple empleado, sino como a un colaborador valioso al que hay que cuidar y proteger. Si le dan el espacio y la libertad que necesita, estoy segura de que Kanyaman puede dar lo mejor de su y convertir Sandokan en un u con diéresis copyright sito mundial. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo la producción superíndice 3n de Sandokan ha generado tensión superíndice 3n y frustración superíndice 3n en Kanyaman, posiblemente debido a la alta presión superíndice 3n. El control creativo limitado y la constante vigilancia medio tica. Hemos explorado los rumores de roces con la producción superíndice 3n y la necesidad de una comunicación superíndice 3n abierta y un mayor control creativo para el actor. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de una gestión superíndice 3n cuidadosa de la imagen pública de Kanyaman para evitar controversias y asegurar el u con diéresis copyright sito de la serie. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya dado una visión superíndice 3n diferente de la situación superíndice 3n de Kanyaman tras Sandokan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Me encanta compartir estos ratitos con vosotros y leer vuestros comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3n sobre todo esto. ¿Creo copyright is que Kanyaman tiene razón superíndice 3n en estar descontento? ¿Pensurese que la producción superíndice 3n es tú, haciendo lo suficiente para solucionar la situación superíndice 3n? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Un besazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 video.
Chao. Ampliando la noticia, Kanyaman y Sandokan, un análisis profundo de las tensiones en el set ***. Profundicemos un poco más en esta situación superíndice 3N que, como bien dije al principio, dando mucho que hablar. No se trata simplemente de salseo por el gusto de tenerlo, sino de una situación superíndice 3N compleja que refleja las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento, las presiones que sufren los actores y la delicada balanza entre la visión superíndice 3N creativa del artista y las exigencias de la producción superíndice 3N. ***, el legado de Sandokan, un peso en los hombros ***. Primero es crucial entender el peso superíndice 3 rico y cultural que representa Sandokan. No es un personaje cualquiera. Para muchas generaciones, Sandokan es sinónimo de aventura, de exotismo, de lucha contra la injusticia y de un romance apasionado. Las adaptaciones anteriores, tanto en la literatura como en la televisión superíndice 3N, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Kanyaman no solo tiene que interpretar a Sandokan, tiene que estar a la altura de un mito. Este legado, aunque inspirador, puede ser una carga pesadísima. Imaginen la presión superíndice 3N de saber que millones de personas te están observando, juzgando cada gesto, cada mirada, cada movimiento, comparándote constantemente con los actores que te precedieron en el papel. Es una presión superíndice 3N que puede afectar incluso al actor experimentado y seguro de sí mismo. ***, la producción superíndice 3N, un laberinto de decisiones ***. Por otro lado, la producción superíndice 3N de una serie como Sandokan es un proceso complejísimo, con múltiples actores involucrados y un sinfín de decisiones que tomar. Desde la elección superíndice 3N del director y los guionistas hasta la localización superíndice 3N de los escenarios, el diseño más menos o del vestuario y la campaña más menos a de marketing. Todo tiene que estar perfectamente coordinado para garantizar el condieresis copyright sito del proyecto. En este contexto es inevitable que surjan conflictos de intereses y diferencias de opinión superíndice 3N. El director puede tener una visión superíndice 3N diferente del personaje que la que tiene el actor. Los guionistas pueden proponer cambios en el guión que no agraden a la producción superíndice 3N y los ejecutivos pueden tomar decisiones que afecten al desarrollo creativo de la serie. ***, Kanyaman, el actor y el ícono ***. Y llegamos a Kanyaman, el centro de toda esta tormenta. Es un actor con un talento innegable, que ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles y que ha conquistado a un público masivo con su carisma y su atractivo. Pero también Copyright N es un hombre con sus propias ideas, sus propias ambiciones y sus propias inseguridades. Es probable que Kanyaman viera en Sandokan una oportunidad para consolidar su carrera, para demostrar su capacidad de interpretar personajes complejos y para alcanzar una audiencia global aún mayor. Pero también Copyright N es posible que se haya sentido frustrado por la falta de control sobre el proyecto, por la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas y por la constante intromisión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N en su vida privada. ***, los rumores, un caldo de cultivo para la especulación superíndice 3N ***. Como decía antes, los rumores son un caldo de cultivo para la especulación superíndice 3N. Y en el caso de Kanyaman y Sandokan, los rumores han sido muchos y variados. Se ha hablado de roces con el director, de discusiones con los guionistas, de exigencias desmesuradas por parte del actor y de un ambiente de tensión superíndice 3N constante en el set de rodaje. Es difícil saber cuánto hay de cierto en estos rumores. Algunos pueden ser exageraciones, otros pueden ser simplemente malentendidos y otros pueden tener una base real. Lo que es cierto es que los rumores contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de desconfianza y de incertidumbre que puede afectar negativamente al desarrollo del proyecto. ***, el impacto en la serie, un futuro incierto, ***. La gran pregunta es, ¿CU superíndice 3 mo afectaru, toda esta situación superíndice 3N al resultado final de la serie? ¿Lograru Sandokan estar a la altura de las expectativas o se quedaru en un simple intento fallido? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que es evidente es que la producción superíndice 3N tiene que tomar medidas urgentes para reconducir la situación superíndice 3N. No pueden permitirse que las tensiones internas afecten a la calidad del producto final. ***, posibles soluciones, diálogo, flexibilidad y respeto ***.
¿Qué copyright se puede hacer para solucionar esta situación superíndice 3n? Creo que hay varias opciones que podrán ayudar. Asterisco 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 de un logo abierto y sincero asterisco asterisco es fundamental que Can Yaman y la producción superíndice 3n se sienten a hablar, que expresen sus inquietudes y que busquen soluciones conjuntas. La comunicación superíndice 3n es clave para superar cualquier conflicto. Asterisco 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 flexibilidad en el control creativo asterisco asterisco la producción superíndice 3n deberá estar dispuesta a ceder cierto control creativo a Can Yaman, permitiu copyright dole involucrarse en el desarrollo de la serie y darle la oportunidad de aportar sus ideas. Asterisco 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 respeto mutuo asterisco asterisco es importante que ambas partes se traten con respeto, que valoren el trabajo del otro y que reconozcan la importancia de la colaboración superíndice 3n para el condieresis copyright sito del proyecto. Asterisco 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 gestiu superíndice 3n de la imagen pública asterisco asterisco la producción superíndice 3n deberá proteger a Can Yaman de la presión superíndice 3n mediática, evitar filtraciones y rumores infundados y ofrecerle un apoyo constante y profesional. Asterisco 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 mediación superíndice 3n asterisco asterisco si el logo directo no funciona. La producción superíndice 3n podrá considerar la posibilidad de contratar a un mediador profesional que ayude a las partes a llegar a un acuerdo. Asterisco asterisco más ayuda de Sandokan, lecciones para el futuro asterisco asterisco. Independientemente de lo que ocurra con Sandokan, esta situación superíndice 3n nos deja algunas lecciones importantes para el futuro. Nos recuerda que la industria del entretenimiento es un negocio complejo con muchas presiones y tensiones. Nos muestra la importancia de la comunicación superíndice 3n, la flexibilidad y el respeto en cualquier proyecto creativo. Y nos invita a reflexionar sobre el papel de los actores, no solo como into copyright pretes, sino también copyright n como artistas con sus propias ideas y sus propias necesidades. En definitiva, la historia de Can Yaman y Sandokan es una historia fascinante, llena de intrigas, de tensiones y de incertidumbres. Una historia que nos invita a mirar ese ayu de la pantalla y a descubrir los entresijos de un mundo apasionante y a la vez despiadado. ¿Y ustedes, qué copyright opinan? Déjenme sus comentarios.